Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Los estamos saludando hoy lunes, 1:30 de la tarde, aquí en Facetas. Arrancamos otro programa el día de hoy. Tenemos como invitada a una ex estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Ingeniería de Sistemas. Ella también es una ex representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario y ahora es representante del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo Superior de la Universidad Distrital. Ana María, un placer saludarla. Hola Alfredo, muchas gracias, un placer y pues gracias por invitarme a este programa. De verdad es un gusto para mí volver a mi universidad y pues a la emisora. Para nosotros es grato tenerte, Ana María, y más en este espacio en el que estamos, que nos invitas acá a este centro cultural que nos parece hermosísimos. Arranquemos un poquito, Ana María, hablando de quién es Ana María. Bueno, como tú mencionabas, yo soy egresada de la Universidad Distrital, creo que eso me ha definido definitivamente en la vida, ingeniería de sistemas, y también creo que la formación disciplinar que tiene uno le marca para toda la vida. En mi caso así ha sido, entonces creo que eso, ingeniería de sistemas, egresada de la Universidad Distrital, convencida de que la educación es el motor del cambio de la sociedad, convencida que el país tiene que cambiar, que los jóvenes, que las mujeres vamos a impulsar ese cambio y pues nada, creo que enamorada de verdad de la Universidad Distrital, ha sido como mi obsesión desde que entré a la universidad, así que pues bueno, creo que eso soy ahora. Pues también soy joven activista también en varios escenarios, entonces pues bueno, creo que a través de la educación popular también he encontrado un espacio para forjar y construir lazos en la sociedad que nos permitan acceder a la educación superior y a otros medios a los jóvenes, entonces pues eso soy. Ana María Nates, ella es una de las grandes exponentes de las mujeres de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha hecho las cosas a pulso, ha llegado donde está a pulso. Hablemos un poquito sobre ese hogar, el hogar donde creció, donde nació, donde creció Ana María. Bueno, yo viví con mis papás toda la vida, con dos hermanos menores, una hermana mayor, entonces un poquito ahí en la mitad. Nada, en mi casa era, pues digamos, un ambiente muy tranquilo, muy sano, rodeada de todos mis primos y primas. Creo que crecimos en un ambiente muy de juegos, de risa, de compartir, pero también muy desde pequeña entendió a través de mis papás, fui como creciendo una concepción de que había cosas que estaban mal y que no estaba bien aceptar lo que estaba mal. Entonces mis papás eran miembros de la Junta de Acción Comunal de su barrio, mi mamá también hacía talleres de niños por las tardes en la casa, entonces yo crecí como en todo ese ambiente muy social, muy cultural, muy de comunidad, y pues creo que eso me ha marcado también lo que he hecho el resto de mi vida. Ana María, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que empezaste a darle vueltas y vueltas y vueltas. Realmente creo que mi historial político pues arranca en la universidad. Cuando me di cuenta que era muy difícil ingresar a la universidad, yo salí de un colegio privado en el sur de Bogotá, pero me presenté la primera vez con la aspiración de entrar a la Universidad Distrital porque realmente era mi única opción, mi familia no podía costear una universidad privada. Y me presenté en enero del 2011 y no pasé, entonces eso fue una cosa... Ingeniería de sistemas. Me presenté en Ingeniería de Sistemas, en la Tecnológica y en la 40, y a ninguna de las dos pasé, entonces eso me rompió el corazón, me rompió el alma, porque yo soñaba con estudiar en la Universidad Distrital y no haber pasado para mí implicaba pues que se acababa mi vida realmente, y ahí me di cuenta que entrar a la Universidad Superior era un privilegio, entonces creo que eso fue lo primero que me empezó a cuestionar de qué está pasando. En el segundo semestre, cuando ya logró ingresar, nuevamente se reconstruyó mi vida, sentí que tenía otra vez sentido porque realmente fue muy duro el golpe emocional para mí y para toda mi familia, fue muy duro, pero bueno, cuando volví a ingresar yo creo que desde el día que vi admitida hasta que me entregaron la última nota de ese semestre nunca se me quitó la sonrisa de la cara porque de verdad era como cumplir un sueño, ¿sí? Y nada, ahí después de entrar a la universidad, justo yo entré en el 2011 en el paro de la MANE, entonces me choqué de frente con la realidad de, claro, la educación sí es un privilegio, pero también hay muchas problemáticas, no está bien que los estudiantes tengan que comer en el piso del comedor, no está bien que tengamos que pagar una matrícula muy cara en algunas universidades, entonces todo el choque de la MANE creo que me permitió ver de una vez un panorama muy grande en las problemáticas de la educación superior y bueno, de ahí para adelante el camino. Pero antes de eso, hablemos
de ese momento de juventud, ese momento de barrio, ese momento de rumba? Ana María Nates es rumbera, no es rumbera, le gusta la música, no le gusta la música, le gusta el cine. ¿Qué le gusta a Ana María Nates? Bueno, sí, a mí sí me gusta la rumba, sí me gusta salir, estar. Creo que es la dinámica juvenil, sí, creo que en esa dinámica juvenil también se construyó un montón, a pesar de que nos quieran señalar, y para mí realmente la dinámica barrial inicia un poco después de salir de la universidad, sí, pero igual, aún así es el tema de en la universidad aprender a tener amigos, a salir, la mayoría de edad, lo que eso implicaba, entonces la libertad, que uno ya los papás no le pueden controlar a X y Y cosa, eso fue un momento, pues digamos, maravilloso, y pues bueno, a mí también me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer, me gusta mucho dedicarme como a hablar con la gente y a escuchar, y aquí precisamente en el barrio Policarpa creo que he encontrado la fuente perfecta de eso, sí, porque me gusta mucho escuchar a las personas mayores hablar y escuchar sus historias, y pues aquí lo que tenemos es historias para contar y recibir, entonces nada, es eso, me gusta muchísimo pues la política, mamertear todo el tiempo, eso creo que me define, cualquier persona que me conozca fijo habla de eso. Bueno, hablemos de... Toca una palabra importante. Mucha gente se ofende cuando le dicen mamerto. Otros hablan de mamertear. Hablemos qué es mamertear. Yo creo que es una forma sencilla de decirlo y realmente, no sé, creo que hay que resignificar algunas palabras que han tomado ese tinte negativo. Para mí la política es transformar la sociedad y la realidad, y yo aprendí también que si uno no hace política, hacen política con uno, ¿no? Entonces, una política que va más allá de buscar un cargo o votos o electoral, sino de pensarse cómo podemos transformar en colectivo. Entonces, para mí, mamertear es sentarnos a hablar de política y cómo vamos a arreglar el país, y claro que mucha gente dice como ustedes nunca van a arreglar el país, bueno, de pronto no, pero lo estamos intentando y creo que hemos logrado muchas cosas pues importantes, al menos para mí, entonces digo, pues sí somos mamertos y sí, nos la pasamos pensando en cómo cambiar ese país de a poquitos. ¿Se arregla el país charlando? A veces charlando surgen muchas ideas que nos ayudan a pensar esas transformaciones, por ejemplo, charlando y en una reunión así como un poco de amigos, surgió la posibilidad de presentarnos al Consejo Superior, o sea, de decir, lancémonos al Consejo Superior, por ejemplo. Yo sé que a Ana María le gusta viajar. Por ahí sé que estuvo en alguno de los campamentos de desarme de las FARC, en el momento que ya estábamos hablando de paz. La universidad se llevó un grupo de estudiantes para allá en una salida de campo, de trabajo universitario. ¿Cómo vivió usted ese momento? ¿Qué vio? ¿Qué le trajo a la mente? ¿Y de qué le sirvió? Ese fue 2016 precisamente, bueno, yo entré a la universidad y ahí mismo me vinculé a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, a la ASEU, y ellos, bueno, entre nosotros cuadramos una salida que fue en efecto nosotros fuimos a la zona... Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, cuando estábamos allá estuvimos casi una semana y media, realmente fuimos estudiantes. Creo que fue en Iconoso, ¿que fueron? No. ¿O a Mesetas? Mesetas. Estuvimos okay. En Mesetas. Entonces estuvimos casi una semana, pero fuimos un grupo muy diverso de jóvenes, y entonces eran pelados de universidades públicas, pero también de privadas. Entonces a los de públicas, los papás, pues algunos comentan como, no, mi papá cree que yo me voy a ir a la guerrilla, así porque soy de universidad pública. Los de privadas decían, a ustedes los van a secuestrar por allá, no vaya. Entonces nos tocó en muchos casos llamar a los papás y decirle cómo va a estar bien, vamos, o sea, somos defensores de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, bueno, todo el estigma que en ese momento aún existía sobre las FARC y el tema del proceso de paz. Para mí esa visita creo que fue muy transformadora, digamos, porque en efecto siempre he sido una creyente de la paz, y digamos que nosotros nos movilizamos un montón por todo el tema del plebiscito, hicimos campaña por el sí y todo eso, pero llegar y conocer a las personas que decían, o sea, que de alguna forma a su manera, desde su visión, estaban impulsando un cambio desde las armas, que después dijeron, bueno, vamos a negociar, vamos a hablar, y, o sea, conocer a esas personas como en carne y hueso fue una cosa impactante, fue ver jóvenes, fue ver mujeres, personas mayores ya diciendo como aquí se me fue toda mi vida, y por ejemplo, yo nunca pensé que fuera a vivir para ver la paz o para firmar el acuerdo. Jóvenes que decían, pues yo me uní a las filas de las FARC y dije como, pues aquí voy a morir, ¿sí? Y mi expectativa no era como ser profesional o esto o lo otro, sino
ya morir en la guerra y morir por la transformación de un país. Y fue muy importante como poder comparar dos puntos de vista y de acción pues distintos, pero donde uno decía, el fondo es el mismo, si de verdad estamos construyendo o queremos construir un país similar, queremos trabajar hacia una sociedad más justa, más equitativa. Y pues no, para mí eso fue fabuloso también escuchar de voz propia no sé, relatos de pues los guerrilleros más duros, ¿sí? De la gente que uno dice eran dirigentes de masas aquí antes de que la violencia, por ejemplo, les empujara a irse nuevamente a las armas. Entonces, no, o sea, fue una cosa transformadora. Y realmente no nos queríamos regresar, no queríamos en ese momento dejar una construcción, porque también era como, bueno, se levantaban temprano y entre todos armaban el desayuno, había un grupo que armaba el desayuno, había un grupo que iba a hacer otras tareas, nosotros fuimos a llevar como procesos ahí, como de diálogo, de saberes, entonces como la economía popular, el tema de comunicaciones, entonces ellos nos compartieron muchísimas cosas y tenían una sabiduría impresionante y nosotros como estudiantes un poco engreídos pensábamos que le decíamos era llevar el conocimiento, la civilización, y por el contrario llegamos fue llenos de conocimiento, enamorados también de un proceso de paz que permitió que la gente pues encontrara nuevamente otra forma de transformar el país. Nosotros estuvimos cerca a ustedes allá en Meseta, nosotros estuvimos primero en Iconoso con la emisora. Estuvimos allá también haciendo temas de capacitación y todo, pero saben ellos más de radio que nosotros. Estuvimos en Mesetas también en el tema ya cuando se encuentran allá, llega Juan Manuel Santos, allá ya casi se finiquita todo antes de irse uno para Cartagena. Y son experiencias enriquecedoras y que realmente lo llevan a uno a pensar en país, a pensar en la paz. Pero dentro de todo este tema, usted ha sido una gran líder y es una líder visible, una líder no, si me permite la expresión, problemática, es de ideas. Y eso es muy valorable, pues, no solamente en la sociedad, sino en la universidad distrital. Pero yo quiero entrar en el tema de Ana María Nates en las Juventudes de la UP. Hablemos un poquito de eso. Bueno, como le comentaba, yo primero entré a la universidad, después entré a la CEU, después empecé ya toda mi militancia política. Y eso me llevó a entender que no era suficiente una organización estudiantil, es decir, necesaria la educación pública superior, gratuita, de calidad, pero es que es un privilegio estar en la universidad pública, o sea, estudiar la educación superior, entonces hay que dar un paso más y buscar cómo resolver otros problemas de la sociedad. Y ahí fue cuando encontré mi militancia política. En efecto, al interior de la UP pues he venido trabajando hace ya más casi 7 años, yo creo. Incluso estando en la universidad empecé como a vincularme con el proceso y pues bueno, también fue muy bonito descubrir otras formas de construir. Lo que le digo, el escenario barrial es supremamente riquísimo en eso. Y pues bueno, en realidad cuando yo ingreso a la UP estamos recuperando la personería jurídica, estamos lanzando las candidaturas, por ejemplo, de Aida Bella y de Claudia López, de Clara López a la alcaldía, a la presidencia. Entonces, bueno, es un momento también como de renacer un poco del partido, en el que pues nada, yo solamente tengo gratitud realmente con mi partido porque me ha traído donde estoy, me ha dado toda la formación que tengo, al igual que la Universidad Distrital. Y pues bueno, al interior de la juventud encontramos un espacio de liderazgo bastante importante pues en Bogotá. Hace poco, realmente el año pasado, en la última asamblea que tuvimos, entregué mi responsabilidad como, digamos, de la UJP, que es la Unión de Jóvenes Patriotas en Bogotá. Entonces, pues nada, ese es mi recorrido y creo que lo que he aprendido y lo que he hecho es cómo empujamos, cómo organizamos a más jóvenes, cómo les convencemos de este proyecto que incluso es muy vigente. O sea, uno se sorprende de ir por la calle con una pañoleta, una camisa de la UP, que la entrega, ay, yo pensé que se habían acabado, siguen vivos, ¿y qué hacen? No, aquí estamos los jóvenes y no, nos encanta. Nosotros, un montón de gente que le dice, yo también fui de la UP en su momento, pero bueno, pues todo el genocidio asustó y alejó a mucha gente y que hoy, vamos a decir, somos los jóvenes de la UP. Creo que incluso a las personas mayores del partido les enorgullece mucho y a nosotros creo que lo entendemos como un legado gigante, una carga gigante que esperamos ser dignos también de poder representar y sacar adelante. Hace unos días atrás, Ana María, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sanciona, condena a Colombia por todo el tema del exterminio de la UP,
¿Cómo lo reciben ustedes, los jóvenes, que eso sucedió por lo menos antes de que usted naciera? O sea, usted no había nacido, Ana María, cuando hubo ese exterminio en el país. ¿Cómo lo reciben ustedes dentro del interior de la UP y cómo se recibe políticamente dentro de la UP? Bueno, nosotros como jóvenes estábamos ese día, el partido citó un evento en Centro Memoria y fue muy impactante ver, pues estábamos reunidos los hijos, las familias de las víctimas, estaba por ejemplo en un momento estuvo Iván Cepeda, en un momento estuvo el hijo de Antequera, entonces la esposa, es decir, hubo un montón de gente que uno reconoce y ve por su trabajo político, pero que sabe que fueron víctimas, entonces, no sé, en un momento... También la identidad de partido no lo hace sentir como, a pesar de que en efecto yo no hubiera nacido, muchos de nosotros no hubiéramos nacido, era sentir como una cosa propia, sí, creo que es la identidad de partido que a uno le consume pues el alma. Lo segundo fue la emocional saber, porque llevamos mucho tiempo esperando como esta sentencia y llevamos mucho tiempo trabajando y preparándonos para recibirla, entonces escuchar si hubo un genocidio, porque todo el tiempo nos dijeron como están exagerando, pues a nosotros no, pero a nuestro partido, están exagerando, es una cosa así como medio casual, incluso en esa época cuando las personas empezaban a decir como me van a matar en la ciudad, me voy a ir al monte porque la única forma de resguardarme, les decían están exagerando, están rompiendo el proceso de paz, una cosa como bien minimizadora, y hoy que una corte interamericana diga sí hubo un genocidio, pero no únicamente reconocer todos nuestros muertos, sino que fue una cosa planificada y una estrategia para acabar con la alternativa política de ese momento, creo que es muy significativo, o para nosotros lo es, y creo que para el país nos pone una perspectiva de que si no nos hubieran asesinado como lo hicieron, seguramente hoy no sería el primer gobierno democrático que tendría el país, ¿sí? Porque teníamos opciones reales de poder, teníamos gente trabajando en las alcaldías locales, en los consejos, en los municipios, en las veredas, o sea, una cosa gigante. Entonces es como el reconocimiento, el orgullo de decir sí pasó y no exageramos, pero también el dolor de decir pasó y pasó en la supuesta democracia y se llevaron un montón de vidas, y por más de que hoy no se haya indemnizaciones o vayan a hacer ejercicios de memoria y todo lo demás, no nos va a volver a nuestra militancia, pero al menos le bajará al país la historia de que esto nunca puede volver a pasar. Sí, creo que lo que pasó después de la firma del acuerdo, que empezó también una persecución, un asesinato sistemático, fue una alerta de nos está pasando de nuevo y no puede pasar, no importa el color político ni el nombre del partido, no puede pasar. Entonces creo que eso fue como muy emotivo, creo que muchos lloramos en ese momento, no sabíamos realmente el impacto que iba a tener en nosotros como escuchar ese fallo, y pues nada, creo que ya en perspectiva y políticamente es insistir en que no puede volver a pasar, pero también que la gente se entere por qué pasó, que la gente se entere que ser comunista no es malo en este país y que por más comunista que una persona se declare, no tiene derecho a ser asesinada por eso, que por más alternativo, progresista o petrista, como sea que se quiera denominar, no hay derecho a que nos asesinemos, que la política es de ideas y no pueden haber armas, no pueden mediar las armas en medio de eso. Por supuesto, el Estado tiene que hacer un ejercicio de reconocimiento y creo que todo el país aún necesita conocer que fue el Estado el que mandó a asesinar a la militancia de la UP. ¿Ana María le da miedo? A veces. ¿Le da miedo? ¿Piensa en la muerte? A veces creo que insisto, como el legado de toda la historia de nuestro partido a veces nos pone... Puede pasar, pero creo que también es la historia de mucha gente que lo hizo y decidió hacerlo porque estaba convencido de que el cambio, incluso hay un discurso de Jaime Pardo Leal que dice, como sabemos que de la unión de jóvenes patriotas vendrán los que nos representarán, uno se pone a pensar y dice cómo nos está hablando a nosotros muchos años después y nos está diciendo tenemos miedo, porque eso fue en pleno genocidio, y incluso muchos dirigentes decían nos quedamos, y sabemos que probablemente nos estamos quedando a morir, pero nos quedamos porque sabemos que la unión de jóvenes patriotas vendrá. Entonces para nosotros creo que eso sí a veces da miedo, creo que es un momento muy distinto en el país también, pero pues tenemos la convicción de que pues estamos haciendo un trabajo colectivo y que no es Ana María haciendo algo, sino más allá de lo que uno pueda hacer aportar, pues es un proyecto político colectivo. Ana María, ¿qué se siente salir de aquí, del Policarpa, cerca, donde empezó a trabajar, donde estudió, salir, llegar a la universidad y empezar a sentirse reconocida, ser ese líder, esa mujer que se para en una tarima o en unas escaleras o encima de una piedra
hablar y a comentarle a sus compañeros, a los estudiantes, qué se debe hacer. ¿Cómo empiezan a hacer esa Ana María líder estudiantil? Bueno, yo primero estoy en el Quiroga, yo no estoy aquí en el Policarmo, me hubiera encantado porque seguramente mi vida política habría empezado antes, pero yo salí del Quiroga, de un colegio más parroquial donde no se decía ni se, o sea, donde no había problemas realmente, todo estaba bien. Cuando yo entré a la universidad, pues primero fue la mano y ver todo eso y dije como un día quiero ser una de esas personas que está allá al frente de las asambleas hablando. Fue 2011, 2013 más o menos en diciembre empieza el paro, mentiras, en el 2011 empieza el paro por el tema de las licenciaturas, de la reforma de las licenciaturas. Yo era ingeniería, entonces no entendía muy bien la cosa, pero pues salíamos a pelear. Pero todo ese proceso creo que fue un proceso de preparación política en el que yo en mi cabeza hacía ideas, pero no era capaz de pararme a hablar. Cuando ya empieza como el proceso de hablar, y eso creo que también he sido muy afortunada de tener como la gente que me ha rodeado en todo este proceso, porque una facultad de ingeniería, una mujer, es una cosa supremamente difícil y de hecho yo creo que fui muy afortunada en no chocarme con un escenario tan violento como el que seguramente muchas compañeras sí tuvieron que enfrentar al entrar a la facultad de ingeniería, porque si bien me tocaron un par de profesores como de comentarios de ay, voy a explicarlo otra vez para las niñas que están en el salón, pues mi grupo de amigos era bastante... digamos, no tenía como esos ejercicios ni esas prácticas tan violentas, entonces pues fue bastante bueno y me respaldaron todo el tiempo, entonces siempre me sentí como muy apoyada y respaldada. Y ya no sé, la primera vez que hablé en una asamblea seguramente dije cualquier burrada porque no entendía las cosas que iba diciendo, pero no se va cogiendo confianza, va empezando a hacer tareas. El primer escenario como de representatividad que creo que asumí al interior de la universidad fue cuando ya habíamos ganado la derogatoria de los acuerdos 08 y 09, ya habíamos empezado el proceso de reforma y entonces hicimos las mesas de trabajo en la Facultad de Ingeniería, yo estuve en la mesa académica y fue bueno, de la facultad tenemos que elegir gente que vaya al escenario de toda la universidad, entonces ¿quién va? Y entonces no, que un estudiante, y habíamos muy pocos estudiantes y yo dije pues bueno, pues yo creo que entendí lo que estábamos hablando, yo creo que pudiera defender esto, sí, vaya de una, no sé qué. Entonces, ¿cómo llegaron de escenario a interlocutar con otras facultades, con los compañeros de artes que siempre te dicen cosas como súper distintas, pero que tienen mucho sentido? Uno, no había pensado en eso, con la gente de la tecnología, bueno, con todo el mundo fue como el primer escenario, creo que de reconocimiento, y no creo que ya de ahí para adelante uno, es como una bola de nieve, sigue creciendo y creciendo. Bueno, llega Ana María al Consejo Superior, llega a trabajar, se encuentra, si me permite la expresión, con una mano de lobos, de astutos, de gente inteligente, recorrida, y usted, una mujer que hasta ahora está entrando en las líderes políticas. ¿Cómo fue ese primer día en el Consejo Superior? ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? ¿Qué la sorprendió? Bueno, yo insisto en que de verdad he tenido gente muy buena acompañándome. En ese momento yo era la suplente del Consejo Superior, fui la suplente de Abraham Rivera, que él tenía una preparación, digamos, política mucho más fuerte, venía de procesos también posteriores, entonces fue como hicimos clic muy bueno y creo que trabajamos súper bien toda la representación. Además, mi organización estudiantil en ese momento y mi organización política todo el tiempo estuvieron como respaldándome y preparándome para ese momento. Entonces fue como, y los profes, creo que la experiencia que uno le adquiere a los profes es increíble. El profe Jairo Ruiz, la profe María Eugenia de la Facultad de Ingeniería, o sea, bueno, el profe Henry Diosa, Jorge Villamil, bueno, una cantidad de profesores que a uno le prepararon para ese momento, como va a ser difícil, no les van a querer escuchar, van a minimizar todo lo que ustedes tengan que decir, ustedes allá están representando a los estudiantes, a nadie más, no se dejen meter el cuento que son funcionarios públicos, nada, los funcionarios públicos no pueden hacer un paro, no pueden, entonces bueno, todo eso en efecto pasó. Yo no recuerdo la primera sesión del Consejo Superior, no recuerdo así, pero sí recuerdo que a nosotros no nos querían dar las credenciales. Entonces, realmente entramos al Consejo Superior, nuestra primera sesión fue en medio de un paro estudiantil que se armó porque no nos habían dado las credenciales. Entonces la gente dijo, ¿cómo es posible que no nos han aprobado el estatuto y encima ganamos las representaciones estudiantiles y no les dan las credenciales? Pues paramos y se tomaron el edificio administrativo. Entonces nuestra primera sesión seguramente fue algo así como, bueno, los estudiantes quieren que nos den las credenciales, gracias por darnos las credenciales, ahora los estudiantes quieren que aprueben el estatuto general, y así se baja el paro. Entonces ustedes tienen que ir a mediar, tienen que la responsabilidad, todo lo que pase es de ustedes, no, la responsabilidad es de ustedes, señores Consejo Superior, que no han querido aprobar. Entonces bueno, ahí aprendimos como la negociación política, el diálogo político, el soltar y aflojar, el también interceder, porque en muchos casos de verdad
pues ya no había más que ceder, realmente ya se habían superado todas las oportunidades y el movimiento estudiantil en sus asambleas insistía en que, no sé, en radicalizar el paro o en mantener la asamblea o algo así. En algún momento nos tocó decir como, pues no estamos de acuerdo, sí, o sea, ya racionalmente es el momento. Pero la asamblea decía no, y a nosotros nos tocaba ir al Consejo Superior a decir lo que decía la asamblea. Entonces creo que también fue un ejercicio de reconocer una democracia participativa más que representativa, decir no es mi voz, sino es lo que Ana María crea o lo que Abraham crea, sino lo que el movimiento nos diga, y en algunas veces así él no nos guste lo que el movimiento nos diga, nos toca asumirlo, y eso también fue, creo que un aprendizaje político muy grande. O sea, creo que la escuela que me ha dado la Universidad Distrital, de verdad, en ningún otro lado se adquiere. Ana María, usted brincó para el otro lado. Tengo que preguntarle esto porque pues estamos hablando del Consejo Superior, pero ahorita más adelante me va a contar por qué llegó ahí o cómo llegó ahí a lo que le voy a preguntar. Resulta que Ana María en este momento es la representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior. O sea, ya pasó al lado del gobierno. Antes estaba al lado de estudiantes, al lado de los profesores. Ahora está al lado de los egresados y al lado de los rectores, que son, me falta un interno. Rectores, egresados y profesores, comunidad académica. Los 5 que son la universidad. Ahora pasó para el gobierno, que son 4. Pero no vamos a entrar en el tema, ni los vamos a aburrir de cómo está conformado el Consejo Superior. Quiero saber cómo fue ese salto en el tema del pensamiento ahora como representante del gobierno nacional del presidente de la República, que a pesar de que lo quieren mucho los estudiantes, tampoco puede soltar mucho la cuerda. A eso voy. Sí, pues cambia radicalmente, porque una cosa es uno llegar a defender lo que dijo una asamblea, a llegar a defender lo que dice el gobierno nacional. Sí, es incluso porque nosotros muchas veces discutimos dentro de la asamblea universitaria qué implicaba la conformación del Consejo Superior y pues por qué están entes externos dentro de la universidad. Sí, creo que el resultado es porque la universidad tiene que aprovecharse o tiene que repercutir en el bienestar de la universidad, que aquí esté la alcaldía, que aquí esté la presidencia, que aquí esté el Ministerio de Educación. Entonces un poco la visión con la que yo llego es, bueno, ¿cómo vamos a explotar para el bienestar de la universidad que aquí esté alguien que pues es delegado de presidencia? Sin embargo, yo nunca perdí el vínculo con el movimiento estudiantil, el movimiento docente, pues porque después de graduarme estuve en la asamblea universitaria en representación de los egresados. Entonces de alguna forma todavía me siento que respondo a esa comunidad universitaria. Ese estatuto que vamos a discutir pues también lo construí, también le cambiaron cosas que yo no quería que cambiaran y bueno, me siento todavía como parte de ambos lados y no me siento externa a la universidad. Y ahí en el momento, ¿qué juega? ¿La estudiante o la representante del gobierno? No, creo que hoy me lo han recordado muy francamente. En el Consejo Superior usted está representando al presidente. Sin embargo, también la característica de este gobierno es que es un gobierno que ayudamos a construir y a elegir, ¿sí? Entonces tampoco es una contradicción lo que construí e hice como miembro del movimiento estudiantil, después como egresada en la asamblea universitaria, con lo que hoy es el gobierno del presidente Gustavo Petro, y creo que por eso puedo asumir esta asignación y por eso es, digamos, compatible, y por eso incluso lo decía el otro día en la inauguración de la tecnológica, que había decidido que fueran jóvenes las personas que estuvieran y jóvenes miembros de los movimientos estudiantiles para que se transmitiera, pues para que fuera como esa correa de transmisión. Entonces no es incompatible, sin embargo hay momentos en los que pues sí, ya no podemos decir las cosas que decíamos o con la libertad que hablábamos siendo representantes estudiantiles. Lamentablemente hoy sí nos escuchan de una manera distinta, lamentablemente hoy el Consejo Superior sigue poniendo un peso de infantilismo sobre la representación estudiantil, que hoy la respeto y pues creo que han hecho un trabajo bastante bueno y es maluco, sí es maluco, porque solamente decir presidencia ya le cambia a uno, pero cuando alguien cree que soy delegada de estudiantes, me dijeron una vez como, qué pena doctora, entonces ahora sí uno es doctor, pero pues bueno, no, creo que son cosas pues un poco de la concepción misma del consejo, pero pues en realidad no es incompatible y siento que no hay contradicciones. Ana María, ¿cómo llega usted o cómo suena su nombre o cómo el presidente Gustavo Petro dice: mi representante en el Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José Caldas es Ana María Nates?
No tengo certeza. Lo que nosotros creemos que pasó es que, bueno, empezó como el gobierno y se empezó a hablar de todos los cargos que había por suplir y de todas las delegaciones. En algún momento nosotros dijimos, bueno, ¿y a quién van a mandar a la distrital? Entonces empezamos a buscar nombres y perfiles. Yo fui una de las que fui a convencer gente que aceptara y que mandara su hoja de vida y que la postularan, no sé qué. No era claro el mecanismo de postulación, todo ello aún sigue siendo como un poco incierto. Sin embargo, pues yo pude hablar con organizaciones docentes, con organizaciones estudiantiles, nos reunimos con varios egresados y egresadas, como con gente del movimiento de esa época, y dijimos, tenemos que impulsar y buscar de todas las formas como quien se mueva desde los partidos políticos, bueno, desde donde sea busquemos una forma de que lleguen hojas de vida de gente buena a la universidad. En uno de esos encuentros, un profe al que yo le estaba diciendo como, profe, sería bueno que usted estuviera, no sé qué, usted conoce la reforma, me dice, ¿y usted por qué no va? Y yo le digo, pues también puede ser, ¿por qué no? ¿Va? Pero no creo, porque sí, o sea, es decir, no pensé que fuera a ser como parte del perfil, porque en ese momento todavía no sabíamos que el perfil iban a ser personas jóvenes, ¿sí? Entonces estamos buscando como profes con muchos títulos, como con cosas así. Después lo hablamos con los estudiantes, lo hablamos en mi proceso político y me dijeron como, pues sí, si sale la oportunidad, pues hágale, usted tiene toda la capacidad, es la única que ya estuvo ahí, que sabe cómo es la dinámica, pues vaya. Y dije, bueno, entonces preparé mi hoja de vida, la pusimos como en consideración a través de los partidos políticos. Y realmente no sé por dónde, de todos los lados que mandamos muchas ideas, pero alguna llegó y alguna logró pues pasar ese proceso. Bueno, resulta que los jóvenes en el país siempre se han caracterizado por hablar mucho, por hacer mucho, pero no meter el dedo en la urna. Resulta que hubo un movimiento fuerte, Ana María, que fue el movimiento de Mocus, cuando la juventud estaba con él y se habló en algún momento de que el presidente era Mocus, se vieron esas redes sociales, estamos arrancando con las redes sociales. ¿Qué pasó ahí? O sea, todo el mundo decía en ese momento que hablaron mucho y actuaron poco, que se convencieron de que ya era el presidente y no votaron. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pues bueno, yo creo que sí, en efecto fue parte de quizás esas primeras elecciones muy permeadas por el tema de las redes sociales, que se convierte como otro mundo donde pues la participación es distinta y los niveles es decir, es distinto cómo se mide pues la temperatura del movimiento social. Entonces creo que eso fue un efecto y creo que también creo que puede haber sido una estrategia de ciertos sectores políticos por inflar una candidatura para relajarlos, no, como ya este es el presidente, no importa, y les ganaron el voto, pero también creo que hace parte de un proceso de, digamos, de construcción política que ha hecho no un joven en específico, sino la sociedad respecto a la juventud. Sí, creo que desde la MANE en el 2011, incluso antes de la MANE en el 2011, la visión sobre el joven era muy negativa, sí, son muy los que salen y rompen y dañan. La MANE logró meterle un poquito más de arte, de cultura, de color, de alegría, de fiesta a las movilizaciones, y creo que ahí para acá viene un proceso muy social y muy cultural de estigmatizar menos a la juventud y de aceptarles más en términos políticos, decir, bueno, no son pelados que quieren dañar y romper todo, tienen una propuesta y bueno, logramos construir una propuesta alternativa a la ley de educación superior. Posteriormente creo que de la mano del movimiento campesino, indígena y con todos los paros nacionales, pues se ha visto un papel mucho más propositivo de los jóvenes y creo que eso ha repercutido como en ese trabajo político. Entonces yo creo que hoy eso suena así, sí, y hace parte como un acumulado que vienen sumando las juventudes, porque son varias. Después los volvimos a ver en el sí y el no, en el plebiscito. Pensamos los que votamos por el sí, que se ganaba y perdimos. Pero hay un estallido social, y en ese estallido social los estudiantes, los jóvenes empiezan a hacerse sentir. ¿Por qué hay un estallido social? Todo el mundo tiene una versión, pero yo no he escuchado la versión de los jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento del estallido social? Yo creo que después de la plebitusa que nos dio a todos muy, muy, muy duro, lo que ocurre es que los jóvenes de alguna forma nos damos cuenta de que sí, de que sí tenemos que cambiar. O sea, creo que para todos fue muy impactante ver las imágenes de las víctimas, viendo los resultados, llorando, diciendo como otra vez la guerra, no sé qué. Y un poco creo que esa juventud, ese proceso social que al menos del que yo hacía parte y del que éramos muy cercanos, era como
Nunca más jóvenes para la guerra fue uno de nuestros eslogan y es como, en serio, no queremos tener que seguir viendo que otros compañeros se van por su convicción política a tomar un fusil y a entrar en las armas, pero tampoco que nuestros primos y hermanos tienen que ir a prestar servicio militar obligatorio con el temor de que no sabemos si van a volver, porque si se van a zona roja, pues sí, es la incertidumbre. Entonces, creo que todo eso, o sea, darnos cuenta que la guerra nos impactaba tanto a la juventud, tuvo que ver con eso y yo creo que parte de ese movimiento es inaudito, o sea, es inaudito que exista un país que le diga no a la paz y creo que eso hizo parte de las motivaciones para que la juventud en ese momento saliera y dijera no, o sea, dijera sí, vamos a construir la paz y vamos por la paz. Los jóvenes siempre han solicitado, han querido tener acceso a la comunicación. Existen aparatos como estos que son manejados muy fácilmente por los jóvenes. Entramos a las redes sociales y las redes sociales se volvieron indispensables para la comunicación. Pero yo soy uno de los que piensa que hay que saber manejar las redes sociales. Hay redes sociales bonitas, hay redes sociales políticas y hay redes sociales familiares, si me permites la expresión. Esas redes sociales políticas la han terminado volviendo una guerra, ya no con armas, sino con palabras. ¿Por qué se ha vuelto las redes sociales así? ¿Y por qué la gran mayoría de la gente que está ahí, no digo que todos, pero sí la gran mayoría son jóvenes? Yo creo que pasa por ese fenómeno, bueno, claro, la tecnología, ¿no? Primero tenerlo tan cerca, evidentemente las redes sociales terminan consumiéndonos, incluso que es una crítica que se ha hecho en muchos sentidos, como los algoritmos y las formas en las que se diseñan las redes sociales, pues terminan siendo muy adictivas y muy lesivas también para la juventud. De hecho, no es en vano y no es la única, obviamente hay muchos otros factores, pero sí hay un tema de salud mental muy complejo en cómo están diseñadas muchas de las aplicaciones de las redes sociales. Entonces, primero, termina siendo adictivo. Segundo, es una forma en la que mi voz cuenta. Entonces, a través de, no sé, por ejemplo, Twitter es muy fácil que cualquier comentario se vuelva viral. A través de TikTok todo se vuelve viral. Entonces, creo que eso es una forma también de dar esa voz que a veces se nos niega a los jóvenes en otros espacios y creo que por eso es un lugar propicio donde muchos jóvenes deciden hablar y expresarse. ¿Por qué se vuelve tan, digamos, la disputa? Yo creo que porque es la cultura política de nuestro país y creo que somos un país supremamente violento, que realmente la paz no implicaba silenciar los fusiles, sino todo un proceso de transformación cultural y política que apenas está arrancando, que yo creo que es de generaciones, pues hasta que soltemos esa cosa de violencia que nos trastocó tanto y que creo que afectó a todas las generaciones, incluso los niños que están naciendo, creo que aún tienen una concepción porque es muy marcada, nuestra sociedad es muy violenta. Entonces, creo que eso se traslada a las redes y que existan orillas políticas tan extremas como la gente de derecha que aún cree que es viable y necesario matar comunistas y la gente de, no sé, extrema izquierda que cree que la única forma de una transformación es a través de las armas, que creo que son posturas que cada quien puede tener, pero que impactan en la sociedad. Entonces, creo que tener polos tan opuestos genera este tipo de debates. También a veces hay gente desparchada que le gusta hablar por hablar y también lo permiten las redes sociales y creo que es un escenario como de debate político. Ana María, esta semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hemos visto que ya las mujeres se ven con respeto, se ven con profesionalismo, se creen ellas y han forjado un camino y lo han forjado ustedes solas, las mujeres. Hablemos un poquito del tema del feminismo. ¿Hasta qué punto debe llegar el feminismo? ¿Cómo se debe manejar el feminismo? Y obviamente ustedes como mujeres están pidiendo el respeto, pero ¿hasta qué punto esa palabra feminismo? Yo soy una convencida de que el feminismo tiene que ser hasta el final, hasta las últimas consecuencias realmente, porque también en mi historia de vida, pues yo de pequeña decía como yo soy súper feminista porque me gusta que, no sé, hablar duro o no me gusta como que me digan qué hacer y esas cosas, pues que era mi visión muy infantil y muy inocente en la época y entré a la universidad y digo, claro que soy súper feminista porque soy una mujer en un escenario de muchos hombres, es una carrera que es súper masculinizada, en donde nos dicen como, ay, usted como que de pronto no se gradúa, donde en efecto muchas compañeras tuvieron que desertar
por sus condiciones económicas o familiares. Entonces es un escenario donde siempre ha estado la disputa por abrirme campo siendo mujer. Sin embargo, como decía, siento que fui muy privilegiada al no chocarme tan de frente con escenarios tan violentos como se sufren este tipo de facultades, en especial tan masculinizadas. Entonces yo me creía súper feminista hasta que entré a mi militancia política y entendí que el feminismo no es de qué mujer puede hablar duro o a quién le hacen caso o no, sino de cambiar las condiciones sociales y políticas que nos llevan a escenarios de ser menos y de ser reconocidas como menos. Entonces, porque es tan natural que seamos nosotras como las tranquilas, las sumisas, porque si no se para y habla de entonces una histérica, o porque nos pagan menos salario incluso cuando tenemos el mismo trabajo, y creo que en la ingeniería eso sí pasa mucho. A uno como ingeniera le dicen como, es que tú como que no tienes tanta experiencia, así el compañero se haya graduado al tiempo con uno y esté ganando un poquito más que uno. Sí, todos escenarios que son como, o que esté tan normal decirle a la mamá, no, la mamá está en la casa y no hace nada, cuando es un trabajo que no es remunerado y que nadie quiere reconocer. Es por eso para mí, o sea, en ese momento fue que entendí que era el feminismo y dije, hijo de pucha, lejos de uno ser feminista un día, es un proceso de formación, y yo hoy me considero feminista en formación, a pesar de que he leído mucho más de lo que sabía y conocía cuando me declaraba feminista, pero creo que es un proceso que se construye más en colectivos, y creo que no es el feminismo para que yo no sufra opresiones, sino el feminismo para que todas las mujeres tengamos condiciones de dignidad, y creo que va hasta las últimas consecuencias porque es una transformación cultural, económica y política. ¿Sí? El capitalismo consume del patriarcado y quiere a las mujeres oprimidas, y nosotras tenemos que trabajar en conjunto con los hombres para acabar ese tipo de sistemas. Ese feminismo radical, el feminismo de marcha, el feminismo de pañoleta, o es el feminismo de obra, de palabra, de ideas, de política, ¿cuál es? Para mí es un feminismo militante, un feminismo que se traduce todo el tiempo no en discursos, sino en acción política, incluso individual, sí, en transformación. Es decir, hijo de pucha, este comentario quizás fue un poquito... Sí, todavía queda algo, porque todos nacemos en el patriarcado y todos los llevamos dentro, hombres y mujeres los llevamos dentro. Entonces es una cosa de transformación permanente, interna, colectiva, de mirar nuestras prácticas y nuestros procesos organizativos y decir qué cosas tenemos que cambiar, porque definitivamente tenemos que cambiar cosas, porque, insisto, somos herederos y herederas del patriarcado. Pero también es un feminismo que se tiene que pensar la actualidad y decir cómo en la situación actual hoy, qué políticas tenemos que implementar para que mejoren las condiciones de las mujeres, para que nuestras niñas sufran menos riesgo al salir a la calle, para combatir, no sé, el acoso callejero. Hoy la problemática creo que más grande que tenemos es el tema de los feminicidios, y nos tenemos que preguntar qué hacemos las mujeres para, no únicamente la movilización, que es muy importante, pero cómo presionamos a través de esa movilización a que las personas que hoy tomen las decisiones acertadas, para que las mujeres dejen de ser víctimas de sus parejas o exparejas en una relación donde hace mucho tiempo estaban pidiendo ayuda y el Estado no respondía, por ejemplo. Entonces creo que es un feminismo militante, en tanto nos transforma individual, colectivamente, pero se tiene que ver en la movilización para presionar los cambios que necesitamos. Ana María, usted habla de algo bien importante, y es el tema laboral. Sabemos que todavía se sigue dando el tema de la mujer menos que el hombre en el tema laboral, a eso es lo que me refiero yo. Usted está en un gobierno, hace parte de un gobierno, es un líder de gobierno, es una lideresa de gobierno, y el presidente Petro cree en las mujeres, está rodeado de mujeres. ¿Qué decirle a Petro, o cómo hacer para que Petro ayude en el tema de igualdad en sueldos o laboral con las mujeres? Creo que fue una decisión súper acertada que tomó el presidente en poner a Gloria Inés Ramírez como ministra de Trabajo, una mujer que tiene toda esta carrera mucho más clara que cualquier otra persona, y creo que las acciones que ha hecho, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo demuestran eso, así como la consigna, o sea, que hoy el Ministerio de Trabajo tenga la consigna a trabajo igual, salario igual, que es una cosa como histórica del movimiento de mujeres, es un avance gigante, ¿sí? Entonces creo que, bueno, ellos armaron como una brigada de inspectoras de trabajo que está yendo a los territorios a verificar esas condiciones y a ver en qué empresas, incluso estatales y privadas, se dan esas condiciones. Entonces creo que eso es un avance gigante y una política de género desde el Ministerio de Trabajo que viene andando bastante bien. Otra apuesta súper importante es el tema del Ministerio de la Igualdad, que va a estar en cabeza, o ya está en cabeza, de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que también implica
repensarnos todas las condiciones que las mujeres hoy sufren de desigualdad, y por ello me parece súper importante hablar de la mujer rural, la mujer campesina, porque allá si no hay derechos para la población, mucho menos hay derechos para las mujeres y las niñas y las adolescentes, pero también para las mujeres que están como en el escenario no laboral, es decir, las mujeres independientes que tienen su chacita o su tiendita en su casa. Bueno, ese tipo de economías populares solidarias también requieren mucha atención, y pues allí están las apuestas. Usted es una mujer de reformas. Ha estado trabajando con el tema de la reforma de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, pero este gobierno también está en el tema de las reformas. Está la reforma de la salud, está la reforma laboral y está la reforma a la educación. Primero, un ítem que se debe tratar fuertemente en lo laboral, fuertemente en salud y fuertemente en educación. Creo que la clave en el escenario laboral tiene que ser la formalización laboral, o sea, acabar el contrato de prestación de servicios y los contratos basuras de la que las mujeres y los jóvenes hoy somos las víctimas al 100%. En tema de salud, creo que el escenario de salud preventiva es lo más revolucionario que se ha podido pensar este gobierno en términos de salud, porque va a permitir que el modelo no se estanque, que la gente no llegue a enfermedades gravísimas que pudieron ser tratadas previamente. Y pues nada, creo que eso le da un enfoque totalmente distinto a la salud. Y la última reforma... La educación. Bueno, esa es la más gruesa. Quiero que ahonde un poquito en esa educación, que creo que es la más interesante y la que más nos conviene en esta charla. Sí, yo creo que la reforma de la educación, bueno, primero mencionar que hasta ahora lo que ha avanzado el gobierno es una reforma únicamente al tema financiero de las universidades, que es muy importante para solventar la crisis, la reforma de la 86-87, que creo que tiene que salir adelante para que las universidades por lo menos subsistan, que es lo que es la crisis que nos llevó al paro del 2015. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en la reforma? Yo honestamente creo que tiene que ser una reforma integral a la Ley 30, que tiene que pasar por los ámbitos de democracia y autonomía universitaria dentro de las universidades, que tiene que ser combatir la corrupción y cómo estructuralmente sacamos a la corrupción de las universidades. Tiene sí o sí que pasar por un elemento de bienestar estudiantil, pero también bienestar para los docentes, que incluso en estos días hablábamos con algunos de ellos y nos decían como la tasa de suicidios incluso en los docentes en universidades de región es muy alta, porque nadie habla del bienestar para los docentes. Entonces también es un punto importante el bienestar. Tiene sí o sí que ir una reforma académica, que creo que las universidades tienen que tener cierta flexibilidad y autonomía para definir cómo impactan en sus territorios, pero también tiene que ir allí el tema académico. Y no sé, creo que en sí la reforma estructural tiene que ser una reforma estructural, en mi opinión, construida muy participativamente, muy democráticamente, con todos los estamentos, ojalá con todas las universidades, pero pues también sabemos que una cosa es el querer y otra es la realidad, pero yo confío en que este gobierno encontrará la forma, espero que encuentre la forma de hacer esta reforma. Hay muchas personas que van en contravía de las universidades públicas y siempre han criticado el tema de la autonomía universitaria, que eso es una alcahuetería, que eso, bueno, en fin, desde todo punto de vista. ¿Cree conveniente que se reforme un poquito el tema, o un poquito no, que se reforme la autonomía? Sí, yo creo que ese es el centro de nuestra reforma universitaria en la universidad, e incluso en muchos escenarios nacionales he planteado con otros delegados de presidencia. Ojalá nuestra experiencia le sirva a otras universidades para nuestros errores, porque cometimos muchos errores, pero también los aciertos y las propuestas en términos de autonomía universitaria, y creo que eso es clave. Hoy yo creo que la alcahuetería está en que el Consejo Superior se abrogue él solito toda la autonomía universitaria, toda la capacidad de decidir dentro de la universidad. Creo que corresponde a todos los estamentos, y yo sí confío en un criterio un poco más colectivo, donde participe el movimiento estudiantil, participe el estamento docente, participemos los egresados, y aunque sabemos que allí hay corrupción y siempre va a haber plata de por medio y compra de votos o tráfico de influencias, bueno, ese tipo de cosas, yo sí creo en que un criterio colectivo es posible que tome mejores decisiones para la universidad, y quizás necesitamos un periodo transitorio mientras las comunidades comprenden la importancia de las decisiones antes de tomar de darle todo el poder pues a las comunidades universitarias. Quizás ahí tiene que haber una transición en la que el Consejo Superior mantenga algo de esa autonomía
para sí mismos, pero tenemos que ir a una cosa mucho más directa, una democracia mucho más participativa para las comunidades académicas. Pero para esa autonomía, para mejorar todo eso que se quiere hacer en las universidades públicas, se necesita lo más importante, billete, la plata. ¿De dónde sacar esa plata? Pues la propuesta del gobierno Petro es con la reforma tributaria que ya salió, de hecho mantener el aumento del 5% al IPC, que fue lo que aprobamos en el presupuesto del año pasado, y precisamente por eso la reforma, creo yo, pusieron de primera la reforma al 86 y 87, porque insisto, la crisis de la educación superior no se va a superar en un gobierno, es de décadas y no se va a superar en un gobierno. No se va a superar con una sola reforma, como la reforma a la salud, que por ejemplo sí cambia y puede hacer un cambio estructural. En la educación es totalmente distinto, es mucho más diverso, no se puede hacer tan a rajatabla, tiene que ser un poco más progresiva, pero bueno, que tengamos dinero para subsistir y para mantenernos implica ampliación de cobertura, que eso tiene que venir con más plata para infraestructura. Bueno, es un reto, la verdad creo que es un reto muy grande. Ana María Nates, muchas gracias. El tiempo se hizo cortico, rica la charla, se nos quedan muchas cosas entre el tintero. Ya para irme o para irnos, Ana María, en la política, ¿hasta cuándo? Yo creo que espero que hasta siempre, espero que, pues porque para mí ha sido un proceso de transformación individual muy importante y creo que desde que puedo aportar estaré aportando, también donde los escenarios colectivos me pongan a trabajar, sí, creo que eso es como lo más bonito para mí, que no importa si soy yo o es otra persona quien está dando la cara o ganando figuras, no importa eso, lo importante es el proyecto que estamos empujando. ¿Y por dónde le gustaría llegar, salir, hacerse conocer en el tema de la política? Junta Administradora Local, Consejo de Bogotá, Cámara de Representantes, Senado de la República, porque ya hay varias estudiantes, líderes en alguno de esos escenarios. ¿Por dónde la ve? ¿Y para cuándo? No, yo creo que son decisiones que se van dando en el tiempo. Yo creo que, pues nada, yo creo que de lo que se trata es poner a disposición del movimiento y de los colectivos de los que uno trabaja. Yo, donde mi partido me diga, ahí estaré. Bueno, ella es Ana María Nates, egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ingeniera de sistemas, ex representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad, ahora representante del presidente de la República en el Consejo Superior Universitario. Nos estuvo acompañando hoy en Facetas. Volvemos a escucharnos dentro de 8 días con otra invitada, con otro invitado aquí por los 90.4 FM Estéreo.